Y vamos a partir entonces con esta primera mesa, Plan Cóndor, miradas retrospectivas de los estados a 50 años. Desde Brasil nos va a acompañar online la Coordinadora General de Políticas de Memoria y Verdad del Ministerio de los Derechos Humanos y Ciudadanía de Brasil, Paula Franco, que va a estar conectada ahora en un Zoom, que ya está conectada, nos está mirando. Ella es directora en Historia por la Universidad de Brasilia y se ha abocado a la investigación en torno a las comisiones de verdad en Brasil y el pasado reciente. Fue investigadora de la Comisión Nacional de Verdad y participó del trabajo de la Comisión de la Verdad Campesina. Se desempeñó como coordinadora de apoyo a las políticas de memoria en apoyo a la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos entre los años 2018 y 2019. También José Agustín Fernández, que es director del Museo de la Justicia de Paraguay, doctor y abogado en ciencias jurídicas, posee una amplia trayectoria en el ámbito judicial paraguayo. Fue cofundador y codirector del Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos y desde el año 2011 dirige el Museo y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos del Poder Judicial y es autor de diversas publicaciones. Está aquí junto con nosotros Juan Martín Benavides, cónsul de Uruguay en representación de la embajadora Ana Inés Rocanova, quien lamentablemente tuvo que partir intempestivamente de esta madrugada a su país por razones personales. Pero muchas gracias, Juan Martín, con quien además hemos estado codo a codo diseñando este seminario, así que muchas gracias. Y también está Gloria de la Fuente, subsecretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país, cientista política de la Universidad Católica y doctora en Ciencias Sociales, entre otros muchos currículum que nos acompaña hoy día. Muchas gracias. Y modera Matilde Burgos Silva, periodista con destacada trayectoria en medios nacionales e internacionales y muy destacado su trabajo reciente que incluye la cobertura del Plan Nacional de Búsqueda en el contexto de los 50 años del golpe de Estado y actualmente es conductora en CNN Chile. Muchas gracias. Y que también en el año 2018, esto es muy importante, recibió el premio Raquel Correa a la mejor entrevistadora del año. Así que tenemos a una moderadora y un panel de lujo en nuestro país y la región. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, María Fernanda, por la presentación y también muchísimas gracias por la posibilidad de nuevamente estar aquí compartiendo con ustedes en este trabajo constante que hacen de memoria para la no repetición de un pasado que nos entristece, que nos avergüenza y que no queremos repetir. Así que vamos a comenzar con nuestros panelistas. Saludo especialmente a los que nos están viendo a través del streaming en Paraguay y también en Brasil. Y queremos comenzar directamente con ustedes que están fuera. Y quiero comenzar con Paula, que es coordinadora de las políticas de memoria y verdad del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía de Brasil, para que nos cuente cómo ha sido el trabajo que ha tenido el Estado en este proceso de verdad y justicia, mirando no solamente lo que ha sido el Plan Cóndor, sino que como vemos todo lo que se vino incubando desde la dictadura de Stroessner, que fue en el caso de Chile también tuvo una consecuencia bastante dolorosa porque fueron activos agentes también dentro de lo que ocurrió en Chile. Así que Paula, gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra. Buen día. Bueno, envío los saludos a señora Matilda Burgos. Muchas gracias por presentarme y también saludo a mis compañeras y compañeros de mesa. Y bien, me gustaría también enviar las felicitaciones al Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Chile y cumplimentarles por la iniciativa que está muy buena y que es muy interesante que podamos hoy hablar acerca de los problemas y también de las políticas de nuestra región. Y la verdad es que es un honor y un gusto compartir la exposición con ustedes y debatir acerca de cómo se avanzó
en materia de memoria y verdad respecto al Plan Cóndor en nuestra región. Bueno, cuando se habla del derecho a la memoria y a la verdad en Brasil, se habla de distintos tiempos, de distintas acciones a lo largo de los 40 años de democracia postdictadura. Así que empezamos con el golpe en 1964, uno de los primeros de la región, y ahí nos empieza una dictadura que se dura 21 años, o sea, muchísimo, muchísimo violenta y además también muy larga en tiempo. Y tenemos además una ley de amnistía que es actual todavía y aún después de llegar la presidencia, un presidente civil en el 1985 y además de haber una constitución que se reconoce como la Constitución Ciudadana del 1988, aún así se tardó muchísimo a avanzar y accionar en materia de memoria y verdad en Brasil. Así que me parece interesante que les presente 3 iniciativas de diferentes tiempos que se ponen atención a la cuestión de los crímenes de las dictaduras. La primera del 1995 es la Comisión Especial sobre los Muertos y Desaparecidos Políticos, que es una comisión que sigue hoy vigente en Brasil y una comisión que se dedica a reconocer las víctimas fatales, o sea, las personas muertas y desaparecidas por razones políticas en Brasil. Es una comisión que trabajó y reconoció a centenas de personas y hoy se dedica a buscar los destinos de los cuerpos de las personas desaparecidas, que siguen desaparecidas. Además, en el 2002 se empezó a trabajar la Comisión de Amnistía, que se dedicó a indemnizar a las familias de las personas que tuvieron prejuicios laborales por la represión política. Es una comisión que igualmente también sigue actual y reconociendo a personas con prejuicios laborales hasta hoy y sus familias. Y bueno, se tardó muchísimo en Brasil para que se empezara a trabajar en las investigaciones por parte del propio Estado, porque tanto la Comisión Especial de 1995 como la Comisión de Amnistía de 2002 trabajan con la presentación de pruebas que las familias brindan al Estado brasileño. Así que el Estado no hace las investigaciones. El Estado empezó a investigar en el 2012, después de la Comisión Nacional de la Verdad, que su ley de 2011, pero empieza a trabajar en 2012 y ahí sí se empiezan las investigaciones respecto a los crímenes de la dictadura. Y la verdad es que aunque haya avances en la materia de investigaciones y de reconocimientos de personas que están ubicadas en Plan Cóndor, con la Comisión Especial de 1995 y con la Comisión de Amnistía de 2002, los avances de más relieve se empiezan en 2012 con la Comisión Nacional de la Verdad, porque ahí se instituye un grupo de trabajo específicamente dedicado a las investigaciones del Plan Cóndor y de las víctimas internacionales. Así que después que se terminan los trabajos de la Comisión Nacional de la Verdad en 2014, se publica un informe final que está disponible en la web para que accedan si así se quieren. Y ahí hay también un texto específico que se llama Conexões Internacionais, Aliança Repressiva no Cone Sul y a Operación Cóndor, que es un texto específicamente dedicado a las acciones en el marco de la Operación Cóndor. El texto reconoce a la reunión que tuvo lugar en 1975 en Chile como punto de partida para la Operación Cóndor, así como reconoce la presencia de oficiales muy importantes en el marco de esta reunión y también de las otras que siguieron para coordinar la represión regional. Bueno, hay
muchos éxitos en ese entonces, en 2012 hasta 2014, con el desarrollar de la Comisión Nacional de la Verdad, porque se empiezan asociaciones bilaterales entre Brasil y otros países que miran tanto para visitas en este país, para comprender cómo funcionaron las comisiones de la verdad, pero más allá también se empiezan colaboraciones para el intercambio de documentación. Y les pongo en relieve un acuerdo entre Brasil y Argentina que logró muchos éxitos en materia de intercambio de documentación y sigue actual para las cuestiones de los juicios en Argentina. Así que Brasil brinda muchas informaciones a partir de los documentos que estuvieron ordenados desde que se empezó a trabajar la Comisión Nacional de la Verdad. Además, también en el marco de los trabajos de la Comisión Nacional de la Verdad, se logró la ampliación de los listados de víctimas fatales reconocidas por los Estados brasileños y también las víctimas internacionales, las víctimas del Plan Cóndor. Se sabe que no es suficiente, que hay otras víctimas que se necesita incorporar, pero ahí tenemos un avance expresivo. Además, también con la Comisión Nacional de la Verdad se logró disponibilizar toda la documentación que fue trabajada en el marco de la comisión. Esta documentación está hoy en la página web del Archivo Nacional de Brasil y se puede acceder desde cualquier lugar del planeta. Además, es conveniente también apuntarles que en Brasil vivimos un episodio muy específico con el comisionismo, que así les llamamos. Hubo comisiones de la verdad más allá de la Comisión Nacional, comisiones provinciales, comisiones en las ciudades, comisiones en las universidades, y ahí vimos que la Operación Cóndor específicamente tuvo un lugar de relieve, especialmente en las comisiones de la verdad del sur y sudeste de Brasil, por la cuestión regional, por donde el Plan Cóndor se hizo más presente en el territorio brasileño. Bueno, después de eso también vivimos en Brasil un gobierno de extrema derecha que como puso algunas barreras para el avance de las políticas de memoria y verdad, y después en 2023 con el gobierno del actual presidente Lula se estructuró en el Ministerio de los Derechos Humanos y de la Ciudadanía una asesoría de memoria y verdad dedicada a avanzar con los temas del pasado reciente. Así que hoy tenemos algunas políticas que tratan de reconstruir las políticas de memoria de los últimos años que estuvieran como desconstruidas por el último gobierno. Así que les apunto 3 políticas que son muy interesantes. Una que hace el reconocimiento de espacios de memoria por todo territorio brasileño, que se llaman Lugares pela Memoria, y también está en nuestra página web del Ministerio de los Derechos Humanos y de la Ciudadanía. Esta política se pone un mapa de Brasil y ahí están los espacios reconocidos. Hoy hay 50 espacios, pero hasta el final de 2025 se espera que hayan 300 espacios reconocidos. La próxima etapa de esta política es la señalización de estos espacios con sellos que informen que se tratan de espacios de memoria. Son sellos que los hicieron aquí en Brasil, pero también un sello que se hizo en el marco de la reunión de altas autoridades en derechos humanos del Mercosur, específicamente dedicado a señalizar los espacios ubicados en el contexto del Plan Cóndor específicamente. En el próximo 22 de octubre incluso tenemos un seminario acerca de los lugares de memoria a los 50 años de la Operación Cóndor acá en Brasil.
Así que aprovecho para invitarles. Es un seminario que también se va a tener lugar en la web, así que pueden acompañar en los otros países también. Y me gustaría, a modo de cierre, llamar la atención a una información muy reciente que tiene que ver con la identificación del lugar de sepultamento de un desaparecido brasileño que se llama Francisco Tenorio, que desapareció en Argentina en el 1976 y estuvo como totalmente desaparecido. Había poquísimas informaciones respecto a su destino, al destino de su cuerpo. Y en el último mes, el equipo argentino de antropología forense logró un éxito de gran relieve, que fue identificar dónde se sepultó el cuerpo de Francisco Tenorio, un músico muchísimo conocido en Brasil que se presentaba en Argentina en el 1976 cuando desaparece totalmente. Y aquí tenemos algo interesante para pensar el futuro de nuestra región. Aún hay mucho que hacer en materia de memoria y verdad, y sobre todo en la búsqueda de las personas desaparecidas. Así que, a modo de cierre, me gustaría de apuntar al futuro para nuevos acuerdos y asociaciones bilaterales o regionales para nuestra América Latina, porque necesitamos avanzar y podemos avanzar en materia de los desaparecidos. Así que nos gustaría muchísimo acercarnos de Chile y de Uruguay y de Paraguay para que podamos avanzar en la búsqueda y la identificación de personas desaparecidas, porque como se dice en el ámbito del Mercosur, si hubo la Operación Cóndor en los 70, hay también el Anticóndor ahora en nuestros esfuerzos conjuntos. Así que, a modo de cierre, me gustaría de decirles que por parte de Brasil es nuestra idea e intención que el Anticóndor vuele más alto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. La idea original, la idea es que podamos cada uno de los panelistas contar en qué está cada uno de los países respecto al Plan Cóndor y respecto a este esfuerzo y este trabajo de memoria. Y luego voy a hacer algunas preguntas, Paula, así que esta era solo tu introducción para que te quedes atenta y podamos seguir conversando también. Y a modo de incorporar a nuestras visitas que están siguiéndonos por Zoom, quiero darle la palabra ahora a José Agustín Fernández. Él es director del Museo Justicia de Paraguay, donde están contenidos los llamados archivos del horror. Estos documentos que como decía Peter, halló Martín Almada con precisamente la ayuda de José Agustín Fernández en el año 92, así que junto con agradecerte la participación, nos gustaría que nos contaras cómo está trabajando el museo, cómo han contribuido estos archivos del horror a poder también hacer justicia y reparación. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días. Les saludo especialmente aquí desde Paraguay. En primer lugar, felicitando la iniciativa del Museo de la Memoria de Chile, un lugar que gracias a Dios he podido conocer. Saludo especialmente a quienes integran la mesa, a Juan Martín Benavides, a Paula Franco, a Gloria de la Fuente y a quien está dirigiendo este panel, la periodista Matilde Burgos Silva. Es un placer referirme a este tema, hacer una mirada retrospectiva de los estados a 50 años del Plan Cóndor, ¿verdad? Yo les cuento que la mirada lo hago desde mi calidad de director de lo que se llama Archivo del Terror,
un lugar emblemático de la justicia paraguaya y del Mercosur, desde mi calidad también director del Museo de la Justicia y hoy día también sitio de memoria con el sello Mercosur, que es la calidad que tiene el espacio que está a nuestro cargo. Un espacio emblemático para la defensa de los derechos humanos del Paraguay. Y para hacer esa mirada retrospectiva tenemos que referirnos inicialmente a, así como ustedes lo señalan, al hallazgo de estos archivos que se produjo un 22 de diciembre del año 1992 y a partir de ello tenemos más de 30 años de memoria sostenida. Los derechos humanos que han sido avasallados, han sido conculcados en el Paraguay y en el Mercosur, tenían había otra visión de ello, y con el descubrimiento de esos archivos, que fue en un proceso judicial de habeas data planteado por Martín Almada, un ciudadano que ha estado 2 años detenido sin saber la causa de su detención. A partir de ese proceso en el que lo hizo en mi juzgado, llegamos al lugar donde encontramos lo que se denominó después por la UNESCO en el año 2009 como archivos del terror. Y eso marcaron un antes y un después en derechos humanos en el Paraguay y en el Mercosur. Y fundamentalmente hay una línea, un hilo conector con lo que es la Operación Cóndor. Desde ese año 1982, como decía Martín Almada, salimos del rumor siniestro y llegamos a la verdad probada, a la verdad documental. Y empezó todo un proceso diferente, un proceso distinto, un proceso en el que de alguna manera fuimos aportando documentos a los pocos juicios que se tenían en ese tiempo, procesos en Paraguay. Lógicamente ya hubo una mirada del Mercosur, ya hubo una mirada principalmente de argentinos, de chilenos y de todo el mundo sobre el valor que tenían esos archivos, y hemos empezado también a proporcionar, en primer lugar, pruebas para procesos aquí en el Paraguay, procesos penales, procesos de indemnización, casos de habeas data. Eso generó un gran impacto que hoy tiene una importancia inconmensurable. 20 días, incluso no pasaron 20 días para que el Estado paraguayo reconozca la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eso provocó que, lógicamente, el Paraguay sea juzgado en la Corte, y hoy en día hay casos emblemáticos en la Corte Interamericana que hacen referencia justamente a la Operación Cóndor. Uno de los casos significativos es el caso de Agustín Boiburú, el caso en el que el Paraguay fue condenado y que marca cómo, y señala de una manera patente y palmaria, cómo en el Paraguay se obraba en el marco de esta Operación Cóndor, ¿verdad? El caso de Agustín Boiburú. Hay otro caso que menciona la Operación Cóndor, el caso Brizona. Bueno, eso es para dar una mirada, esa mirada retrospectiva, como de alguna manera la importancia política, histórica, jurídica que tienen esos archivos, y un antes y un después en derechos humanos. Pero tenemos que ubicarnos en el contexto y decir que, bueno, la dictadura de Stroessner y la Orden Superior, que Paraguay era una isla rodeada de tierra, aislada por la tiranía y el olvido, y durante esos 35 años de dictadura, la expresión clave era orden superior, la cual eso hizo que se centralizara la represión, la delación, el miedo y el olvido, el terror y los crímenes de esa dictadura y de estas dictaduras latinoamericanas quedaron documentados en los archivos, que fueron conservados por la arrogancia y la impunidad de este régimen. Así llegamos a los archivos del Cóndor, a los archivos del terror, y gran parte de esos archivos son los archivos del Cóndor. Y esa tonelada de documentos no solo revelan esa represión interna en Paraguay, sino también dejan al descubierto las propias entrañas del Cóndor. El sistema bajo el cual las dictaduras sudamericanas reprimieron toda oposición,
En ese verano caliente de Paraguay, en el año 1992, 22 de diciembre, circulaban ya rumores de que esos archivos probarían los crímenes de la dictadura. Y así es que llegamos a ese archivo, y así es que estamos hablando hoy de lo que se llama la Operación Cóndor, ¿verdad? Creo que hablar de lo que era la Operación Cóndor es remontarnos a los documentos que aparecen en los archivos del terror, ¿verdad? Esta conspiración criminal entre servicios secretos de seguridad de Paraguay, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Bolivia, esa especie del Mercosur del terror, ¿verdad? El plan Cóndor consistía en eliminar sistemáticamente a los subversivos, entre comillas, a estos regímenes. Y para ello había que rastrear sus movimientos para llegar al objetivo. Y para su consecución no había límites, no había fronteras. Se llegaba a todos los lugares. Las cifras, hoy lógicamente ya al final siguen en investigación, así como en Paraguay y en otros países. La clave es que varios de esos documentos encontrados en diciembre de 1992 detallan estos casos, ¿verdad? Datos de prisioneros, datos de desapariciones forzadas y esto que pertenece a las dictaduras de la década del 70. Estos archivos revelaron datos acerca del origen, el objetivo y la organización de la Operación Cóndor, además de realización de reuniones a partir del año 1975 entre los servicios de secreto de inteligencia del Cono Sur, que para codificar sus operaciones, que no eran sino persecuciones, detenciones, privaciones de libertad, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, malograron vidas, familias de miles de seres humanos de nuestra mente. En fin, en ese tiempo fueron documentadas las reuniones y las conferencias del servicio de inteligencia, fueron documentadas, tenía que haber una especie de intercambio de informaciones, contaron con un banco de datos, implementar un sistema de comunicación, efectuar constantes reuniones de trabajo, ¿verdad? Les muestro aquí algunos lugares de los, las reuniones y conferencias del servicio de inteligencia, ¿verdad? Están documentadas, cómo se hacía. Estos son los lugares que ustedes pueden ver. No pueden ver, perdón. Estamos tratando de compartir, pero sigo de cualquier manera con mi alocución, ¿verdad? Lógicamente, esos antecedentes que muestran que las fuerzas de seguridad estaban coordinando tareas de inteligencia, operando en territorios en persecución de subversivos y han establecido la Operación Cóndor para localizar, para asesinar a terroristas de la Junta Coordinadora Revolucionaria en sus propios países, que Brasil estaba cooperando también, ¿verdad? En fin, de alguna manera, en el trabajo que ustedes pueden después tener acceso, pueden ver estos lugares de horror de Paraguay, la Dirección de Asuntos Técnicos, el cuartel central de la policía. Aquí, en estos lugares estaban presos y después aparecían, eran frutos o productos de desapariciones forzadas. El tenebroso Departamento de Investigaciones de la República del Paraguay, la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, la mayoría de los documentos obrantes en estas oficinas eran las que forman parte del acervo documental que es Archivo del Terror, ¿verdad? La cara de los tenebrosos presidentes, Stroessner, Videla, en fin, presidentes de estos países complotados en este plan tenebroso, ¿verdad? Los antecedentes, ya habíamos hablado de ello, ¿verdad? Sí, ¿no? Algunas fotos, ¿sí? ¿No?
algunas fotos de ese tiempo, Stormy Pinochet, Ernesto Geisel, Joao Bautista Figueiredo, y después así llegamos a algunas primeras víctimas del Cóndor. Ustedes saben que está documentado en lo referente al general Carlos Prats, el jefe militar chileno asesinado en el exilio en Buenos Aires en 1974. Hay documentos de ello, hay muchísima bibliografía que relata estos casos, y lógicamente esto está acreditado en el archivo. El caso Orlando Letelier, es canciller de Salvador Allende, asesinado en Washington en 1976, y lógicamente las víctimas paraguayas, ¿verdad? La doctora Gladys Meiligen de Sahnemann, ella escribió un libro, ¿verdad?, que era una médica que se negó a refrendar un certificado de defunción falso referido a un obrero torturado hasta morir. Ella tiene un libro y lógicamente su testimonio fue vital en muchos casos, para casos aquí en el Paraguay. El doctor Agustín Goiburú, un caso de los que yo ya le hablaba, un caso que llegó nada menos y nada más que ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿verdad? Un médico asediado por intentos fallidos de derrocamiento de dictadura, preso y desaparecido en la Argentina. El caso Penayo, un comunista, entre comillas, lo llevó a experimentar el sabor de la represión. Este es un caso curioso. Aquí en Paraguay, nada menos que su documento estaba enterrado. Cuando descubrimos el archivo, descubrimos documentos que estaban asignados en una pieza que tuvimos que romper con un candado. Al otro día fuimos a recoger documentos, y entre esos documentos pudimos salvar algunos de ellos, ¿verdad?, los que eran plastificados, y entre esos encontramos nada más una víctima, Juan José Penayo. Un caso paradigmático, el caso de Nelson Santana Coto, Gustavo Izarralde, José Nel, Alejandro Lobo Lucio y Dora Marta Landi, ¿verdad? Cuyas fichas lo tenemos puesto como una muestra palmaria de la forma en que estas fueron fichadas, todo el recorrido de visión, y lógicamente el hallazgo del archivo del terror documenta esta operación Cóndor, que estos fueron llevados y después desaparecidos. De hecho, los documentos en el archivo, aquí hago un paso rápido, la invitación de Manuel Contreras al general Francisco Vite, que era jefe de policía, la invitación del agradecimiento a Pastor Coronel, y después, lógicamente, algunos informes relacionados con algunos casos en particular, la primera reunión de Santiago, sus fundamentos, el sistema de coordinación, la mecánica de consulta, y lógicamente el intercambio de desaparecidos. Aquí aparece, esta es una foto del archivo del terror de dos víctimas, Federico Tater, un paraguayo que desapareció en la Argentina, Agustín Goiburú, que desapareció en la Argentina. Le decía yo que formó su caso, llegó a la Corte Interamericana, Jorge Federico Tater, Darío Alberto Goni, y las fichas de Alejandro Logoluso, en cuya referencia habla de su militancia en la Juventud Peronista, entre otras cosas. Dora Marta Landi, ¿verdad? Hay un libro de la Operación Cóndor 40 años después, donde lógicamente ilustra esta emblemática foto que revela esta forma tenebrosa de nuestras policías políticas y nuestros presidentes, ¿verdad? 40 años después de Operación Cóndor, en cuya portada está la foto de Dora Marta Landi. Isaac Fuertes Alarcón, su ficha que tenemos en el archivo. ¿Vimos? El relatorio correspondiente a Logoluso, que fueron llevados, ¿verdad?, que fueron, dice, quedando los mismos a disposición de la autoridad argentina, viajaban en un avión birreactor de la Armada Argentina. Curiosamente, esto es posteriormente al festejo de la independencia del Paraguay, cuando Videla vino al Paraguay, ¿verdad? Y el informe de la entrega de autoridades argentinas de Landi y Logoluso y sus compañeros, como si fueran mercancías, como si fueran, en fin, no seres humanos. El caso de Antonio Maidana, el prontuario, en fin. En los archivos nosotros tenemos documentado muchísimos casos relacionados con el Paraguay, relacionados con la Argentina,
justamente en el caso Cóndor de la Argentina hemos proporcionado documentos, hemos prestado nuestras declaraciones. Yo en mi calidad de director de este sitio Archivo del Terror, la coordinadora, muchísimas víctimas que del Paraguay fueron llevando su caso a la Argentina y proporcionamos más de mil folios. Recientemente estuve también en Roma, Italia, en donde se le está juzgando a un militar uruguayo, en Trócoli, y por el caso de la Operación Cóndor, también documentado aquí en el Paraguay, de Rafaela Filipase y José Agustín Potenza, ¿verdad? Es un caso en el que está siendo juzgado Néstor Trócoli en Roma, Italia, ¿verdad? En fin, el Paraguay, a través de su oficina, a través de su archivo del terror, Museo de la Justicia y Sitio de Memoria de la República del Paraguay y el Mercosur, ha contribuido muchísimo para estos casos, y seguimos en la tarea permanente. Justamente lo más importante es revelar estos casos para la memoria, para la historia, en primer lugar, para la justicia. Muchísimos casos que alcanzan la condena, principalmente aquí en el Paraguay, a todos los policías involucrados con estos casos. Para la verdad, no la verdad oficial de antes, sino la verdad histórica, la verdad real. Para la reparación, estos documentos también sirven para la reparación económica efectuada a través de la Defensoría del Pueblo aquí en el Paraguay, y lógicamente para la no repetición. Nosotros tenemos en el archivo una tarea de memoria permanente con estudiantes de universidades, estudiantes secundarios, una visita prácticamente repetida en ese lugar emblemático. La semana antepasada estuvieron por acá nada más que los miembros de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos observando cómo está nuestro archivo, ¿verdad? Entonces, en realidad, lógicamente en ese lugar se hacen investigaciones, ¿verdad? Hay muchísima bibliografía paraguaya y latinoamericana referente, fundamentalmente la Operación Cóndor. Tenemos la Operación Cóndor 40 años después de la IPPDH, del Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos de la UNESCO, por citar dos fuentes internacionales. Nosotros, aquí se han hecho investigaciones. El libro de mi informe, que es un libro del propio corazón del archivo, que va mostrando esta forma deleznable de articulación de ese Mercosur del terror de nuestros siniestros presidentes. En fin, querría decir que el archivo del terror es un hito significativo contra la impunidad en el Paraguay y en el Mercosur, ¿verdad? Y estamos empeñados en la construcción de la verdad, que ha tenido diversas trayectorias, ¿verdad? Buscando la verdad más completa a través de los informes de las comisiones de verdad y justicia. También se han aportado testimonios, se han aportado documentos, y esos documentos han servido para procesos, ¿verdad? Esos tienen efectos reparadores para las víctimas, esos tienen también sirvieron para las comisiones de verdad y justicia. Sin embargo, estos eventos como los que ustedes hacen, y en este tiempo en que estamos recordando nada menos y nada más que 5 décadas de la iniciación de esos planes deleznables. Estos eventos, estos documentos, estos archivos y esta tarea que realizamos tienen un fuerte sentido simbólico para las víctimas, ¿verdad? Reúnen las verdades de miles de personas y son algo sagrado, ¿verdad? Es como un tótem, porque quizás muchos y quizás para todos es muy doloroso volver a ver estos temas, pero es necesario para la construcción de la verdad. Nosotros hemos trabajado mucho por documentar, por construir esta memoria. Ciertamente en el Paraguay nunca tuvimos ley de amnistía, ley de punto final, y de alguna manera
todos los esfuerzos vemos que en este tiempo no son suficientes para enfrentar la negación o la banalización de lo sucedido, ¿verdad? Por eso tenemos que siempre hacer este tipo de eventos, un trabajo denodado, para que estos formen parte de la memoria viva, fundamentalmente dirigirnos a los jóvenes para que aprendan desde el pasado y para que este pasado nunca más se repita, ¿verdad? Esto tiene que ser siempre una convocatoria a construir una sociedad democrática basada en la verdad, en la justicia, para la reparación y fundamentalmente para la no repetición. Gracias. Muchísimas gracias, José Agustín. Tremendo trabajo que hacen ustedes, valiosísimo, un tótem, como tú decías, un tótem de memoria para el continente y para este esfuerzo de no repetición que vamos a seguir conversando, porque la historia muchas veces no se repite pero rima, y estamos atravesando periodos, como tú bien decías, no solamente de muchas veces negación, sino que también pudiera haber riesgos de repetición, pero eso lo vamos a ver más adelante. Quisiera darle la palabra a Juan Martín Benavides, representante de Uruguay, un país que además fue el país que más víctimas tuvo de la Operación Cóndor. ¿Cómo después de 50 años han reconstruido esta historia y cómo han venido trabajando en esta justicia transicional? Bienvenido. Buenos días a todos. Muchas gracias, señora subsecretaria. Gracias a ti, Matilde, por la moderación, y a la directora del museo, Fernanda Iribarren. Confieso que me está saltando un poco el síndrome del impostor, tanto por estar en este nivel de participación del panel, como por las palabras de Peter Kornblum. Ciertamente es doloroso, pero Uruguay tuvo una participación muy activa y muy grande en el Plan Cóndor. Repasábamos con Peter que la delegación uruguaya fue la que sugirió el nombre de la operación, entonces estuvo presente desde el principio. Y si damos por cierto, por válido, que el último caso o la última operación fue el asesinato de Eugenio Berríos, Uruguay también estuvo presente en el final de la operación. Entonces realmente tuvo una participación muy activa, muy dolorosa, y también tuvo la mayor cantidad de víctimas, aproximadamente la mitad de las 650 que tiene documentadas John Dinges. Eso es muy triste para mí personalmente y para nuestro país, pero gradualmente se ha podido reconocer el rol que tuvo Uruguay, se ha podido restablecer cierto tipo de justicia. Esto tuvo diferentes etapas. En un principio, digamos en las décadas de los 80 y 90, cuando se recuperó la democracia, era una etapa completamente de negación y hasta de impunidad. Se reconocía, bueno, en primer lugar, no se reconocía que habían sido acciones desde el Estado, se reconocía que habían sido acciones individuales o de algunos grupos de las Fuerzas Armadas, pero no del Estado como totalidad. Eso se fue avanzando, pero es verdad que en esas épocas hubo una impunidad absoluta. Para ello colaboró fuertemente la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Es una ley que personalmente considero que es infame. Fue aprobada en 1986 y dolorosamente también fue refrendada por la ciudadanía en 2 ocasiones, en 2 plebiscitos, lo que da una muestra de lo doloroso que es enfrentar ese pasado, lo que ha costado como sociedad reconstruir esta memoria. Pero bueno, ahí estamos. Después de eso se avanzó a una etapa en los años 2000 de comienzo de búsqueda de la verdad, sobre todo con la Comisión sobre la Verdad del año 2003, pero sin alcanzar todavía la justicia. Eso se lograría ya a partir de los años 2000, cuando comenzaron los juicios paulatinamente a las personas responsables. Eso es algo que todavía estamos lejos de cumplir. Hay más de una centena de procesos judiciales, pero bueno, se está avanzando de a poco. En cuanto a la reparación a las víctimas, hay que destacar la ley 18.596 del año 2009, de reparaciones materiales a las víctimas.
También hay reparaciones simbólicas y sociales, digamos, se establecieron fechas conmemorativas que son muy importantes en Uruguay, como por ejemplo el 20 de mayo, que es el día de la Marcha del Silencio, cada vez más multitudinaria, por cierto, y también el 19 de junio, que es el día oficial del Nunca Más, y que coincide también con el natalicio de nuestro prócer José Gervasio Artigas. Es una fecha muy significativa para Uruguay, y por supuesto también con el establecimiento de sitios de memoria, como fue la ex sede del Servicio de Inteligencia de la Defensa, que funcionó en la calle Boulevard Artigas, también el Penal de la Tablada, el Batallón 13, que fue donde también se han encontrado restos de personas desaparecidas, tristemente fallecidas, y también con el establecimiento del Museo de la Memoria, el MUME. Entonces se ha tratado de ir avanzando, pero por supuesto con muchos desafíos. Ha habido dificultades en obtener información por parte de los militares involucrados, eso es algo que todos lo sabemos. Ha habido muchísima dificultad para la identificación de restos y también para el reconocimiento valedero y completo a todas las víctimas involucradas. Pero bueno, creo que estamos en el camino de lograrlo. Creo que nuestro principal desafío es justamente mantener vivo el Nunca Más, para que no se repita, para que no haya nunca más terrorismo de Estado, nunca más coordinación del terror. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Martín, y le doy la palabra a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, para conocer qué es lo que ante Brasil, ante Paraguay, Uruguay, y refrescarnos la memoria que hemos hecho nosotros en este esfuerzo de esta justicia transicional con el plan de búsqueda, y sobre todo en un escenario que, como planteaba nuevamente, muchas veces estamos involucionando o no avanzando en un camino de una sola dirección. Gloria. Bueno, muchas gracias, Matilde, muchas gracias al Museo de la Memoria por la invitación y por la recurrente invitación y por mantener la memoria viva. Yo creo que es importante, como señalaba Matilde, más aún en tiempos adversos a veces, ¿no? Donde la democracia, la recuperación de los sistemas políticos, la democracia en particular, no es algo que esté dado, y por lo tanto creo que aprender de esa historia también es importante. Quisiera partir con tal vez una reflexión para mirar el carácter relevante que tuvo la Operación Cóndor en nuestra región y el alcance que tuvo. El próximo año se cumplen 50 años del asesinato del ex canciller Orlando Letelier, que ocurre ni más ni menos que la ciudad de Washington, D.C., a una cuadra de nuestra embajada en ese país. Esto muestra en la práctica que la posibilidad o la capacidad de organizar llegó muy lejos y tuvo un impacto muy grande en nuestros sistemas políticos, tanto así que ocurre un asesinato de estas características, ¿no? Y por cierto, tampoco fue el único, pero en el marco del Plan Cóndor probablemente este fue uno de los hitos o más relevantes. En nuestro país, y vale la pena tal vez recordar, en el marco de verdad, justicia y reparación, se han hecho muchas y se han generado muchísimas iniciativas a partir de 1990, creo que con distintos caracteres y también de manera incremental, ¿no? Y abordando ambas distintas temáticas asociadas también a la represión y particularmente a la articulación de distintos organismos. Entonces, en materia de verdad, en particular, creo que hay varios hitos que podemos reconocer y que han ido en el fondo avanzando y sumando además iniciativas al respecto. No nos olvidemos que en 1990 una de las primeras iniciativas que desarrolló el presidente Patricio Aylwin una vez recuperada la democracia en un contexto además complejo fue la Comisión RETIC, la Comisión de Prisión Política y Tortura. Precisamente, la Comisión RETIC, digo, es de verdad la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, precisamente para dar cuenta de la magnitud de algo que hasta ahí todavía había una parte de la sociedad que negaba, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, la construcción de verdad en torno a aquello que se es negado, al negacionismo en particular es clave y es importante. Y creo que la Comisión RETIC cumplió un rol muy fundamental. Luego,
hacia el año 2003, la Comisión Balich, la Comisión de Prisión Política y Tortura, hizo lo propio, se recalificaron además muchos casos, se agregaron otros casos en el año 2009 y creo que hubo otro hito muy relevante al respecto de la construcción de verdad, de una verdad que en la práctica, en el fondo, más allá de las conversaciones, en el fondo que existe en nuestra sociedad, una verdad que tiene que estar como una decisión de las altas autoridades, una decisión del Estado para que en el fondo quede plasmada también en la memoria. Y tal vez el tercer hito más relevante precisamente fue el Plan Nacional de Búsqueda, ¿no? Asociado además a otras iniciativas en materia de políticas públicas, que en la conmemoración de los 50 años del golpe precisamente fue el plan anunciado por el presidente Gabriel Boric precisamente para hacer algo que puede ser muy relevante, un hito muy relevante en el contexto además de amenaza justamente a la memoria, ¿no? Que tiene que ver con que el Estado se haga cargo de la búsqueda de cada una de esas personas que todavía permanecen desaparecidas, ¿no? Y aparecen en nuestros listados todavía sin ninguna respuesta. Por supuesto que a 50 años del golpe eso tiene ciertas complejidades y las hemos visto, pero es el Estado de Chile el que asume el compromiso con la verdad, con la justicia y con la reparación y, por supuesto, con la no repetición. Creo que a estos esfuerzos se suman algunos otros hitos que son relevantes y que creo que vale la pena mencionar. Por ejemplo, el Programa de Derechos Humanos, que ha sido creado por ley y que en la práctica nos permite también poner en el base institucional esta discusión que es relevante y, por supuesto, además brindar apoyo legal a las familias víctimas de desaparición forzada. La Mesa Interinstitucional de Búsqueda, que también es importante y que además ayuda a algo que es muy fundamental y quienes trabajamos en el Estado a veces sabemos que a veces ahí se generan las discusiones o la burocracia, ¿no? Que es generar una instancia de coordinación entre las distintas instituciones con el mismo objetivo. Creo que este tiene un esfuerzo bien relevante precisamente por la colaboración que se produce ahí. Y luego la Unidad Especial de Identificación Forense del Servicio Médico Legal, que también ayuda a los procesos de localización y de identificación de víctimas, que también es importante es poner al Estado finalmente al servicio del objetivo de la búsqueda de verdad, de justicia y de reparación. En el ámbito, o si lo miramos como por pilares, el primer pilar de la verdad, el segundo pilar en materia de justicia, tal vez, y es sabido, tal vez llegamos un poco más tarde en materia de justicia en nuestro país. Fue más difícil en general iniciar procesos en materia de violaciones a los derechos humanos en general, pero de a poco, y creo que de manera sostenida además, se han ido aplicando algunos estándares internacionales que son relevantes en esta materia, y creo que reconocer eso también y el avance en esta materia ha sido relevante para ejercer, entre otras cosas, el control de convencionalidad efectiva. A ello se suma que un ejemplo concreto, por ejemplo, ha sido que la ley de amnistía ha sido inaplicada en varios casos, consolidando también el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, además que es coherente con los acuerdos y convenciones internacionales que nuestro país ha suscrito. Y se ha avanzado también, por supuesto, la persecución penal de los responsables de crímenes de lesa humanidad, al punto que ha habido varias condenas y que se han logrado ser efectivas, y hemos visto que ha habido una discusión pública a propósito de la edad, por ejemplo, avanzada de algunas de las personas que han sido condenadas por derechos humanos. Yo creo que había una respuesta social bien contundente al respecto. En el ámbito de la reparación, el 92 se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que fue justamente la encargada de entregar las pensiones a los familiares y a las víctimas reconocidas en el informe rating y por la propia corporación. El año 2004 la ley 19.980 amplió los beneficios incorporando medidas especiales para hijos y familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecución política. Las medidas de reparación también incluyen pensiones vitalicias, por ejemplo, becas educacionales, atención salud, a través del programa PRICE y otras prestaciones complementarias. Por cierto, las medidas de reparación no son nunca suficientes desde el punto de vista del daño causado, pero son una forma en que el Estado se tiene que hacer y tiene la obligación de hacerse presente respecto a las situaciones de violación de los derechos humanos. A estas medidas que son más bien de carácter administrativo y que han sido además sostenidas por distintas administraciones desde el año 90 en adelante, se suma
el carácter administrativo de las reparaciones otorgadas por los tribunales, que han sido otorgadas por los tribunales de justicia chilenos, que además han ido acogiendo, y esto es importante, hemos visto en los últimos años en particular varias sentencias relevantes en los tribunales de justicia que lo que han permitido es finalmente generar algunas medidas de reparación específicas sobre las familias y a quienes han ido demandando por situaciones de violación a los derechos humanos. Y por último, diría en materia de garantías de no repetición, bueno, y algunos elementos en el pilar de memoria en particular, creo que también ha sido importante destacar que Chile ha adoptado mecanismos institucionales y normativos que son destinados a prevenir la repetición de violaciones graves a los derechos humanos. En el ámbito jurídico se avanzó, por ejemplo, en la tipificación de los crímenes de lesa humanidad y de tortura, armonizando la legislación con los estándares internacionales, de nuevo en los acuerdos y tratados suscritos por nuestro país al respecto. Se ha suscrito también, esto es importante en materia internacional, lo cual es nuestro compromiso internacional, la totalidad de los tratados internacionales de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas y la mayoría de los instrumentos del sistema interamericano, reafirmando también nuestro compromiso con la jurisdicción internacional de derechos humanos, y de hecho hemos tenido una participación activa en el Consejo de Derechos Humanos. Estamos ahora postulando una segunda etapa, vamos a ser reelegidos probablemente ya en los próximos días en el Consejo de Derechos Humanos. Hemos tenido siempre una participación muy activa en ese marco en Naciones Unidas, precisamente porque se reconoce en Chile no solamente la historia, sino que también el compromiso en esta materia. Luego, institucionalmente también destaca la creación, y creo que es muy relevante por lo demás, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que cumple un rol muy importante junto con el Museo de la Memoria, por cierto, para preservar la memoria en nuestro país histórica y garantizar precisamente la no repetición. También creo que el año 2019, a propósito de la creación del Comité para la Prevención de Tortura, que es un órgano dependiente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se crea para el cumplimiento del protocolo facultativo, hay también una iniciativa que puede ser reconocida y relevante al respecto, junto con el Plan Nacional de Derechos Humanos, que establece también una hoja de ruta que incluye investigación, que incluye sanción, que incluye reparación de los crímenes de lesa humanidad, que en especial ocurridos entre el 73 y 1990. Es decir, ha habido todo un esfuerzo institucional en distintos ámbitos, en la coordinación interinstitucional, en lo que le corresponde a cada una de las entidades del Estado avanzar hacia una misma dirección. A veces, y en muchos casos, y diría al principio de los años 90, no siempre a la velocidad que hubiésemos esperado o querido. Pero creo que había sí un compromiso sostenido al respecto. Y en el pilar de memoria, creo que claramente nuestro país también ha ido haciendo y desarrollando una memoria activa en torno a la situación ocurrida en el año 1973 y las consecuencias de precisamente del golpe. Actualmente, por ejemplo, en materia de memoria existen 220 memoriales en distintos lugares del mundo, o sea, en distintos lugares del país, registrados por el Museo de la Memoria también, y que creo que esto es importante desde el punto de vista del lugar de memoria, del sitio de memoria, y cómo hacemos también de esto un espacio vivo en nuestra sociedad. También hay algunos hitos que destacan en materia de memoria, como y particularmente en la construcción de lugares de memoria, como la construcción en el año 93 del Memorial del Cementerio General en Santiago. Después, el año 2003, el acuerdo entre el gobierno y las agrupaciones de familiares de víctimas cuando se cumplieron 12 años del informe RETIC, y por lo tanto construir memoriales en diversas ciudades a propósito de los testimonios que en ese informe se recogen. Entre el año 2004 y el 2006, bajo el mensaje presidencial "No hay mañana sin ayer", el entonces presidente Ricardo Lagos Escobar anunció la creación de un fondo específico de 450 millones de pesos para las medidas de verdad, justicia y reparación, declarar la Villa Grimaldi efectivamente como un monumento histórico, que creo que ha sido importante, y además Villa Grimaldi, que ha sufrido muchas veces la amenaza de desaparición, y ha habido ahí también una voluntad por mantener y preservar ese lugar de memoria dentro de nuestra ciudad. Y también en el exterior, a propósito del caso que recién señalaba al principio, a propósito del asesinato del ex canciller Orlando Letelier, precisamente se ha construido un busto en la Embajada de Estados Unidos como un lugar de memoria también, en un espacio extraterritorial, pero que nos vuelve a recordar el horror
de la dictadura y el horror particularmente de la organización transnacional que hubo detrás de esta decisión. Por último, simplemente creo que esto agrega además valor a lo que se ha ido haciendo desde el punto de vista de la justicia transicional en sus distintos ámbitos. Creo que las normativas que en Chile, lo conversábamos cortito con Peter recién llegando, pero la normativa que se ha generado en Chile, además de iniciativas como convenios interinstitucionales, por ejemplo, en nuestro archivo de Cancillería nosotros estamos trabajando con el Instituto de Derechos Humanos a propósito del plan de búsqueda, precisamente porque el archivo de la Cancillería es muy grande. Hay muchísima probablemente información que puede ser útil para varios de los casos que se investigan hoy en día y por lo tanto nuestro convenio interinstitucional permite tener acceso a esa información y entre otras cosas digitalizar mucha de esa información que hoy día no está digitalizada. Y creo que hemos estado trabajando y esto es parte de la decisión del Estado de hacerse parte de esta situación. Pero además normativas relevantes como el acceso a la información pública, por ejemplo, que es una normativa que tiene un sentido que va y que no está generada necesariamente para la búsqueda de información en torno a la desaparición forzada y a torturas, pero creo que es un instrumento desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista del control social o de la accountability necesario que permite precisamente hacerse parte y poder acceder a información pública relevante que pueda permitir construir información. En fin, creo que siendo una situación la memoria un lugar necesario de visitar de manera permanente. Creo que nuestra sociedad se ha ido haciendo cargo de esta materia, pero abandonar de pronto la discusión o no relevar el hito cada cierto tiempo tiene el riesgo y el peligro precisamente de esto que decíamos al principio, ¿no? De que la no repetición no necesariamente esté garantizada. Y por eso es tan importante volver, en el fondo, a los hitos, al reconocimiento y a valores civilizatorios tan importantes como la inviolabilidad de la integridad y de la dignidad de las personas. Y creo que la defensa de los derechos humanos ahí cumple un rol fundamental y por lo tanto creo que tenemos que seguir comprometidos en ese esfuerzo. Y desde lo que hacemos en la Cancillería, por cierto, desde el punto de vista de nuestro compromiso, de nuestro ethos institucional en materia de compromiso con los derechos humanos, esperamos siempre seguir como política de Estado manteniendo esta misma línea en colaboración con nuestro. Muchas gracias, Matilde. Bueno, les quiero agradecer a cada uno la exposición. Nos queda tiempo para un par de preguntas breves para cada uno de los expositores y quiero volver a Brasil. Quiero volver junto a Paula. Paula, si sigue ahí con nosotros, sí, la veo. En el marco, Paula, de este ambiente también de cierto revisionismo a nivel regional. Ustedes vienen saliendo de un gobierno de otro color político, de otro signo político, un gobierno además estuvo encabezado por un ex militar, el expresidente Bolsonaro. ¿Cómo influyó eso en esta política de Estado que asumió Brasil de avanzar en esta justicia transicional? ¿Hubo problemas? ¿Hubo recortes presupuestarios? Esa es una de las preguntas. Y la segunda es, ¿cuánto ha permeado el trabajo que se ha hecho en todos estos años en la población en general? ¿Cuánto sentido le hace a la población esta necesidad de no repetir? Gracias por la pregunta. Y bueno, la verdad es que en el último gobierno federal de presidente Bolsonaro se desconstruyó muchísimas de las políticas que se venían desarrollando a todas las décadas del postdictadura. Así que se encerró, por ejemplo, la Comisión Especial sobre los Muertos y los Desaparecidos Políticos. Se terminaron con sus trabajos al último día de gobierno de Bolsonaro y entonces reconstruimos a la comisión en el 2024 para volver a actuar junto a la sociedad civil. Y entonces este es un ejemplo, pero hay muchos otros de la desconstrucción que fue muy fuerte
y nos exige mucho esfuerzo ahora para retomarlas. Y desde 2023 los esfuerzos están por caminar para la reconstrucción porque se había terminado de facto con muchas de las políticas. Y bien, acerca de la segunda pregunta respecto a cómo la sociedad se informa y cómo se llega a estas políticas hasta la sociedad brasileña, y yo les puedo contar que yo nací en el año de la Constitución 1988 y yo me formé con muchísimas políticas de memoria y verdad y empecé con mi primer trabajo en la Comisión Nacional de la Verdad. Así que me llegó por la facultad y por la escuela muchísimas políticas y películas que estaban apoyadas por el gobierno. Así que soy de una generación que creció con algunas de las políticas y esto me brindó la vida a una formación para los derechos humanos que es de suma importancia. Pero es verdad también que las políticas aún no llegan a toda la población brasileña y estamos hablando de un país continental y tenemos un desafío para hacer llegar a la población y especialmente a las nuevas generaciones que están como todo el tiempo consumiendo informaciones falsas, las fake news de la extrema derecha, y ahí sí tenemos un desafío que es muy fuerte y estamos tratando de estructurar políticas para que lleguen en esta población, la población que no necesariamente está en las universidades, que no necesariamente está educada y con todas las informaciones, con las verdaderas informaciones. Este es un desafío para Brasil y me parece también para nuestros países vecinos. Muchas gracias, Paula. Y me quiero ir precisamente también con la misma pregunta a Paraguay. Para José Agustín, ¿cómo han ido ustedes transitando? Porque no siempre los gobiernos y los estados tienen un mismo impulso o ese impulso tiene la misma fuerza en todas las administraciones. ¿Cómo han transitado ustedes en eso? Y también, ¿cuánto ha permeado en la población este principio de no repetición? ¿Cuánto las nuevas generaciones lo tienen incorporado, que nunca más es nunca más y no hasta cuándo, ¿no? Bueno, una característica principal de estos archivos que marcaron un antes y un después en la valoración, en el conocimiento de los derechos humanos aquí en Paraguay, es que esto forma parte esto está en una oficina del Poder Judicial. Eso le ha dado autonomía, eso le ha dado mucha independencia. Yo particularmente en ese tiempo actué como un juez de la causa. Hubo un intento para que esos documentos fuesen llevados a otro lugar, que vuelvan a la policía. Sin embargo, esos fueron esfuerzos infructuosos y eso nos posibilitó una tarea autónoma para todo lo que se sigue haciendo en todos los sentidos, ¿verdad? Para procesos de indemnización civil, para procesos penales que siguen abiertos por la imprescriptibilidad, para los procesos con la Defensoría del Pueblo, para las indemnizaciones, para casos incluso enviar documentos en otros países. Entonces, hemos tenido una tarea sostenida. Estamos vinculados con la Defensoría del Pueblo, que fue la que heredó el informe de la Comisión de Verdad y Justicia, que fue presentada en el año 2008, ¿verdad? Sin embargo, bueno, siempre tenemos dificultades. De hecho, esto está muy conectado con la política. Tenemos que saber que aquí en el Paraguay solamente, bueno, está gobernando el Partido Colorado y siempre gobernó, salvo a un periodo desde el año
2008 hasta el 2013, ¿verdad? Entonces, sin embargo, eso siempre ha sido una dificultad, pero en líneas generales, la tarea que nosotros hacemos no hemos tenido dificultades, lógicamente con las limitaciones presupuestarias de un órgano o de una oficina del Estado. Yo particularmente les cuento, al mismo tiempo que ser director del Archivo del Terror, soy magistrado judicial. Entonces mi tarea son tareas, la tarea es alternativa, pero una tarea que uno lo hace con entusiasmo y estamos empeñados siempre en ese servicio fundamentalmente para la memoria histórica. Cuando yo hablaba con ustedes, veía que gente estaba visitando el archivo, personas, estudiantes secundarios, estudiantes universitarios. Estamos en una tarea sostenida, sin embargo, bueno, yo creo que se hizo mucho, pero se puede hacer muchísimo más, ¿verdad? Esta tarea siempre tiene sus detractores, siempre el negacionismo, siempre los nostálgicos propagan algunas ideas. Sin embargo, en el Paraguay nadie puede negar ese pasado tenebroso que se tuvo. Les doy un detalle: el Parlamento por unanimidad ya en su momento declaró que el 22 de diciembre, Día de la Unidad Nacional, en conmemoración al hallazgo de esos archivos, que fueron los puntales para justamente tener una visión correcta, una visión real, una visión para este propósito que tenemos siempre, ¿verdad? No repetir los errores del pasado y tratar siempre de proyectar, especialmente, reitero, a las generaciones jóvenes hacia el conocimiento histórico de este pasado que no queremos repetir. Muchísimas gracias. Ahí está. Gracias. Y bueno, quería seguir aquí en Uruguay porque, Juan Martín, ustedes vienen realizando una marcha del silencio desde el año 86 aproximadamente, bueno, y eso se ha realizado durante 96. Todos los gobiernos. 93. Eso se ha realizado durante todos los gobiernos y aparentemente no hay nadie que hoy día desconozca una realidad como la que se vivió, ni siquiera en signos políticos distintos. Quiero que me cuentes cómo se ha ido logrando y cuál es el desafío que siempre permanece. Bueno, lo primero, nos corregía el compañero, 96. Desde el año 96, el dato exacto. Gracias, Nicolás. Esta es una marcha que es convocada principalmente por los familiares de los detenidos desaparecidos, no por el gobierno. Si bien está institucionalizada como una marcha y reconocida, es una marcha desde la sociedad civil y desde las personas primeramente afectadas, si bien es verdad que, como dice la consigna, todos somos familiares a nivel de toda la sociedad. Es una marcha que ha crecido en participación, en nivel de masividad. Yo entiendo que el momento más complicado fue durante la pandemia, en el año 2020, pero precisamente por las medidas dispuestas de distanciamiento social. Si bien en Uruguay no hubo una cuarentena obligatoria, es verdad que la movilidad se redujo, pero básicamente ese fue el principal obstáculo que tuvo la marcha en ese momento. Después ha atravesado, sí, todos los gobiernos de todos los colores, porque es una cuestión que la sociedad civil tiene incorporada, y también es verdad que muchas figuras políticas participan de la marcha y acompañan. Pero bueno, a ver, es verdad que estamos viviendo épocas de revisionismo histórico. Es verdad que todavía tenemos muchos desafíos en el aspecto judicial. Veo a Cristian y no me quiero referir demasiado porque no soy abogado y porque además él conoce muchísimo mejor todas las causas, pero es cierto que estamos dando pasos para avanzar en ese aspecto. Pero todavía hay voces que niegan que hubo represión, todavía hay voces que niegan que hubo dictadura. De hecho, hay quienes no se animan a denominarla así. De hecho, hay quienes cuestionan la fecha del golpe de Estado. Hay voces políticas de diferentes sectores que entiendo que todavía hay que combatir en el discurso y en la memoria,
y en una pedagogía de la memoria que no es lo mismo que hacer pedagogía del horror, digamos, del morbo. Es un desafío grande y lo hablábamos cuando vino la visita de la Secretaria de Derechos Humanos para el pasado reciente, en el mes de julio. Esto es algo que a mí me quedó marcado porque ella lo repetía y hacía énfasis. Es muy difícil enseñarle a los niños, a los preadolescentes y a los adolescentes en el colegio público, enseñarles estas materias, hacerles recordar que esto ocurrió sin entrar en el morbo de hablar explícitamente de lo que sucedió. Es un desafío grande, es un desafío que creo que estamos asumiendo bien y sitios y actividades como esta ayudan mucho en ese aspecto. Precisamente la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente va a hacer una conmemoración también de los 50 años en el Palacio Legislativo el día 30 de octubre. De a poco nos vamos acercando a la fecha formal. Yo me quedé pensando mucho en lo que decía Peter de la banalidad del mal, ¿no? De la fecha elegida en la que en lugar de celebrar con un asado, con un pastel, el cumpleaños del dictador, lo celebraron conspirando para buscar maneras de detener, torturar, asesinar y desaparecer personas, ¿no? Entonces realmente ese mal estuvo ahí muy presente. Eso puede volver a ocurrir y creo que tenemos que tratar de hacer todos los esfuerzos para que no ocurra. Muchas gracias. Subsecretaria, bueno, nosotros en Chile estamos además cruzados por una campaña electoral, una campaña presidencial donde han nuevamente surgido los temas del revisionismo. Lo vivimos para los 50 años del golpe, que paradójicamente se asumían mejor la convicción de no repetición a los 40 años que a los 50. Y hoy día estamos en una campaña donde hay candidatos que no han llamado dictadura lo que es dictadura o que en condiciones similares no dudan en decir que podrían repetirse las mismas condiciones. Pero hay algo que buscando y preparando este encuentro me llamó más todavía la atención porque, por ejemplo, hoy día no lo especifica en su programa presidencial de ahora, pero en el 2021, por ejemplo, José Antonio Kast decía, planteaba en un apartado 33 de su programa, decía, hablaba de la coordinación internacional antirradicales de izquierda, donde decía, lo que está pasando en Colombia no es casualidad, se repite modelo del estallido antisocial en Chile, nos coordinaremos con otros gobiernos latinoamericanos para identificar, detener y juzgar a agitadores radicalizados. ¿Se parece al Plan Cóndor? ¿Cómo se asume desde la política que un discurso como eso puede tener cabida? Esto fue hace 4 años, probablemente en este programa de gobierno no lo va a presentar, pero no es una idea de hace 50 años. Qué difícil, Matilde. Sí. No, bueno, primero una declaración que yo creo que es lo que corresponde. Yo como autoridad de gobierno no puedo referirme a la campaña electoral. Y por lo tanto no voy a hacer ninguna referencia a lo que corresponde a la campaña electoral, precisamente por el deber como autoridad pública de presidencia respecto a estos procesos. Sin perjuicio de eso, eso no quiere decir que no seamos capaces de defender valores y principios que yo creo que son constitutivos a una sociedad democrática como la nuestra. Y una sociedad democrática como la nuestra, que ha aprendido sobre la base del dolor que significó la pérdida de muchas vidas, seguir todavía buscando personas que no sabemos cuál es su paradero, tiene el deber, y a mí sí como autoridad pública me corresponde el deber, más aún en el compromiso que Chile tiene desde Relaciones Exteriores a la defensa de los derechos humanos y el compromiso internacional que ha asumido nuestro país, a tener que hacer el punto respecto a la necesidad que tenemos de preservar la memoria, de mantener el ritmo que tenemos respecto además a la justicia, lo que nuestro país ha ido construyendo, como decía al principio, incrementalmente. No solamente han sido los ejercicios de memoria que están hoy día contenidos en los informes RETIC y el informe Valech, y las iniciativas que se han ido tomando para instalar
una cierta capacidad en el Estado también, en las instituciones del Estado, precisamente para poder proyectar esto en el tiempo, por un concepto que me parece que es fundamental, más aún cuando vemos lo que significan las regresiones autoritarias o autocráticas en distintos países y en distintas democracias del mundo, que es que la dignidad de las personas tiene que estar al centro y que es un compromiso ético de los estados y de los gobiernos defender la dignidad y los derechos humanos de las personas, estén donde estén, piensan lo que piensan. Y yo creo que en eso creo que como país, como Estado, a propósito de lo que somos, no nos podemos perder. Muchísimas gracias, subsecretaria. Y con esto vamos a dar ya por concluido este panel. Quiero agradecer especialmente a quienes nos han seguido desde Brasil, desde Paraguay. ¿Tú me permites una pequeña? Por supuesto, Premio Nacional, no le puedo negar la... Oye, perdón, es muy importante entender que sí, está vigente, porque si no, no tendríamos impunidad. Hay un poder económico, hay un poder oculto, poderosísimo, que ha impedido justicia. Cuento un solo ejemplo. El Poder Judicial, yo declaro más o menos una vez, 2, 3 veces al mes por investigaciones que yo he hecho, desaparecidos, torturas, cárceles secretas. Yo decía, pero señor juez, ministro, esto que me está preguntando está en otro juicio, en otro tribunal, pídalo. Desde el 2006 empecé a pedir un software que no es caro para que se pudiera digitalizar todo lo que es derechos humanos. Bueno, nunca se pudo. Eso no se puede por plata, porque es muy caro, porque es mucho trabajo, no. Porque ha habido en todos nuestros países un poder tan oculto como real y potente que lo ha impedido. Si no, ¿cómo se explica que en Brasil todavía no podamos saber a quiénes les pasaron la plata para financiar el golpe de Estado en Chile? Si no es por nuestro colega brasileño que hurgó y que insistió y que trabajó y que me emociona, no tendríamos nada. Entonces, primero entender que no es la cóndor, es un poder que se va mutando, pero que está ahí y que está presente, por Dios. Pero si acaban de condenar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Aquí no se trata de mentir y criminalizar los derechos civiles, sindicales. Yo solo quiero decir, por favor, subsecretaria, digitalicemos todo. Y lo segundo, para que tengamos todo, para que pongamos Krasnov Marchenko y tengamos todo, para que podamos saber qué rol tuvo la DINA en el asesinato de Joao Goulart, para que sepamos cuántos extranjeros murieron en el Estadio Chile. Es una deuda que tenemos, no sabemos cuántos. Y lo último, lo debemos, necesitamos exigir que el Ministerio de Educación le enseña a los estudiantes quién financió el golpe de Estado en Chile. No se estudia. No se sabe que las armas para asesinar al general René Schneider, las armas, la plata, $50.000, se le entregaron a valientes soldados nuestros que nunca pasaron un día en la cárcel para que mataran a su comandante en jefe. Y que Agustín Edwards se reunió el 15 de septiembre con la CIA, Nixon y Kissinger, el 15 de septiembre del 70, planificar cómo votaban Allende. Nadie en nuestros colegios lo sabe. ¿Por qué se ha impedido eso? Porque ese poder oculto está ahí. Es un poder económico brutal, listo para hacer el zarpazo. Y solamente quiero decirte, Peter, sin ti no tendríamos ni 10% de la verdad de la injerencia de Estados Unidos en nuestro golpe de Estado. Te rindo un homenaje y nunca terminaremos de agradecerte por tu perseverancia, tu insistencia frente a tanta desidia nuestra. Perdona. No, absolutamente. Muchísimas gracias, Mónica. Absolutamente alguien además que ha trabajado en esto
incansablemente porque, lo decía Peter, este ha sido un trabajo no solamente de los estados, sino que de personas anónimas, de periodistas, de investigadores. Quiero citar aquí también a Peter Simon, Roberto Simon, que nos ha iluminado también respecto al rol que tuvo Brasil en el financiamiento también del golpe de Estado en Chile, quienes fueron los civiles a los que se les dio dinero para también comprar armas, y que son verdades que vamos conociendo de a poco, porque gracias a Peter conocemos el rol que tuvo Estados Unidos, pero el rol de Brasil ha pasado muchísimo más desapercibido pese a toda la injerencia que tuvo previo, durante y post, incluso enseñando métodos de tortura, etc. Así que también pido un aplauso, también él va a estar nuevamente en otro panel, pero quiero solicitar. Y estaba despidiéndome, Mónica, cuando me pediste la palabra, pero quiero despedir a Paula Franco de Brasil, a José Agustín Fernández de Paraguay por el valiosísimo aporte que hacen con el trabajo que vienen haciendo hace tantos años. También quiero agradecer acá a Juan Martín Benavides, que le tocó asumir este rol en esta mesa. Gracias. Y subsecretaria, muchísimas gracias también por estar con nosotros, presentando los datos del esfuerzo que se ha hecho en Chile, y todavía por supuesto queda muchísimo más, pero es lo que se ha venido realizando en estos 50 años. Muchísimas gracias, gracias a todos por participar, que tengan una muy buena tarde. Así es, muchas gracias a ti también, Matilde Burgos, por una vez más querer ser parte y moderar uno de nuestros encuentros. Les aprovecho de comentar que esta tarde seguimos, y la segunda mesa, que empieza a las 3 de la tarde, es la voz de las víctimas, testigos y defensores. Es con Paulina Veloso, que también está allá por aquí, Laura Elgueta, Cristian Cruz y Anatol Larrabeiti, que viene desde Arica, y modera Tatiana Lorca. Y luego a las 4:30, Roberto Simon, muchas gracias, va a estar en la mesa, que son los abordajes interdisciplinarios, con Roberto Simon, Voluspa Jarca, Nicolás Mederos, que también llegó ahora de Uruguay, y modera Liliana García. Muchas gracias a todas, a todos. Muchas gracias, Mónica González, por algo eres Premio Nacional de Periodismo, además, porque esa persistencia importa mucho en este país y en todos nuestros países que siguen buscando verdad y justicia. Gracias a todos, nos vemos más rato.